Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Parlamentarios de diversas bancadas participaron en reanudación de debate pendiente de interpelación al ministro de Energía y Minas, quien también respondió preguntas adicionales. Bancada de Perú Posible otorgó licencia temporal a congresista José León para que se investigue con transparencia caso que lo vincula a narcotraficante mexicano al que alquiló su casa en Trujillo. Comisión de Ética pide a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronuncie lo antes posible respecto a informe que acusa a congresista Julio Gagó de falsedad genérica. Comisión de Cultura viajó a Arequipa para constatar versiones de que ciudad perdería condición de patrimonio cultural de la humanidad otorgada por la UNESCO hace 14 años. Con conversatorio, los medios de comunicación y el rol del cronista parlamentario, se iniciaron celebraciones por el 192 aniversario de creación del Congreso. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que parlamentarios representantes de diversas bancadas políticas reanudaron el debate pendiente de la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, a quien se le cuestiona por presunto conflicto de interés al firmar un contrato con la empresa Interoil que habría sido aprobado antes de su nombramiento. Tenemos un resumen de las intervenciones. Habría que preguntarse cuál era la alternativa más favorable en ese momento. Cerrar definitivamente, recibir el lote petrolero, los lotes 3 y 4, o correspondía una alternativa que permitiera seguir percibiendo los ingresos en impuesto a la renta y las regalías. Había que tomar una decisión y en ese contexto ya la decisión había sido planeada y planificada por Perú Petro, que un año antes había tomado la decisión de prorrogar los contratos con la empresa Interoil. El contrato original se firmó en el año 1993, cuando nadie quería invertir el país por el terrorismo y además por la inseguridad que había en el país. Además, el contrato, en una de sus cláusulas, señala que cuando este terminaba, todas las instalaciones y equipos de Interoil pasaban a ser propiedad del país. Y en el colmo de la felonía, el ministro Mayorga le renueva el contrato en las mismas condiciones que hace 20 años. El fin del contrato significaba que el Estado peruano iba a tener todo, o sea, todas las obras de infraestructura, los pozos, el terreno, todo pasaba y revertía al Estado peruano, o se le concesionaba a otra tercera empresa. Sin embargo, en ese interín el Estado peruano cambia de posición y decide firmar el decreto 012 para prorrogar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el Estado peruano cambió de posición? ¿Por qué lo que era malo en un momento se convirtió en bueno al día siguiente? Las multas a las empresas petroleras y mineras causantes de la contaminación, además de ser insignificantes en comparación con el daño que han originado, muchas veces ni siquiera han sido canceladas, continuándose en ocasiones causando el daño que originó la multa. Si era indispensable firmar este contrato para asegurar la continuidad de la operación, y si ahora se está licitando en condiciones, yo diría, sumamente favorables para el Perú, ¿cuál es el conflicto de interés? ¿Cuál es el daño? Tomando en cuenta que esta empresa ha pagado durante los últimos tiempos una suma por concepto de revalías equivalente a los 80 millones de dólares. Con la autorización de Perú Posible y el respaldo del Partido Humanista y Somos Perú, el congresista José León solicitó licencia temporal a su bancada para que se investigue con transparencia el caso que lo vincula a un narcotraficante mexicano al que le alquiló una casa de playa en Trujillo. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Ante las informaciones periodísticas sobre supuestos vínculos con un narcotraficante mexicano, el parlamentario José León solicitó a la bancada de Perú Posible una licencia temporal para que se investigue con transparencia el caso. El pedido se dio a conocer en conferencia de prensa,
donde además se informó que cuenta con el respaldo del Partido Humanista y Somos Perú, que conforman la bancada Perú Posible. Le he pedido a mi bancada, y lo anuncio al país, porque quiero ser más transparente aún de lo que estoy siendo. Quiero pedirle públicamente a mi bancada, como lo he hecho en la reunión, que acepte mi pedido de licencia mientras dure esta investigación. Estoy dispuesto a todos los apremios de la investigación, inclusive a que se me levante el secreto bancario, a que se me levante el secreto de las comunicaciones, porque el que no nada debe, nada teme. El vocero de la bancada de Perú Posible, Renan Espinosa, respaldó el pedido de licencia para que demuestre su inocencia y desvincularlo con responsabilidades políticas. Creemos en su inocencia. Es la decisión que la bancada ha tomado de aceptar la licencia que plantea el congresista León para desvincularlo temporalmente de las responsabilidades políticas que éstas significan y que pueda asumir en la esfera jurídico-legal su defensa para demostrar la inocencia que se pregona. Estuvieron presentes los congresistas Fernando Andrade, Yehude Simón, Casio Guaire, Daniel Mora, entre otros, informó Roxana Mogollón, para Central de Noticias del Congreso. Tras lamentar que los recientes casos de parlamentarios denunciados por presuntos hechos irregulares afectan a la imagen del Congreso de la República, legisladores de diversas bancadas pidieron al congresista Daniel Mora aclarar su situación por supuesta apropiación ilegal de terreno en el balneario de Naplo. El congresista Daniel Mora, de hecho, tiene muchos anticuerpos a raíz de haber promovido la ley universitaria. Creo que en estos momentos sería objeto de un cargamontón. No obstante, sería conveniente que ante la opinión pública él pueda esclarecer a fondo. Yo ya no creo que ellos van a separar a nadie. Si a León no le han separado, finalmente que está en el mismo tema de su presidente Alejandro Toledo, hasta entre ellos obviamente se van a seguir blindando. Esperamos que pueda dar una versión clara, que pueda dar descargos convincentes sobre este tema que nos preocupa a todos, ¿no? Porque ya hay varios parlamentarios con denuncias de vinculaciones con el narcotráfico, de lavado de activos, etcétera, y eso daña tremendamente la imagen del Congreso y la democracia. Como infamia y calumnia, consideró el congresista Daniel Mora las acusaciones hechas por un programa periodístico dominical sobre la adquisición de un terreno en Pucusana. Rechazó tajantemente dicho informe considerado tendencioso y tomará las medidas legales correspondientes. En un programa televisivo, debo rechazar las afirmaciones que se hicieron en ese programa totalmente tendencioso, como el general Consuerte. En primer lugar, es falso. En primer lugar, que es falso que haya sido, por ejemplo, congresista en esa época. Esto tiene casi 20 años. Cuando el suscrito ya no era ni de la Fuerza Armada, había salido, era general en retiro, estaba trabajando en la empresa privada y no tenía nada que ver, ni pensaba ser político, ni congresista, ni soñaba en ese momento. Primera falsedad. Segunda falsedad, que ha pertenecido a la red Fujimontesinista, que es otro infundio. El que habla fue retirado del ejército justamente por la red de Montesinos. Y participé en la organización de la Marcha de los Cuatro Súbditos. El congresista Humberto Lay, presidente de la Comisión de Ética, pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronuncie lo más pronto posible respecto del informe que acusa al congresista Julio Gagó de falsedad genérica. El parlamentario cuestionó la calificación o tipificación del delito por parte de la Fiscalía de la Nación. Veamos. Preocupado por la resolución de la Fiscalía de la Nación de archivar la denuncia contra el congresista fujimorista Julio Gagó por el caso Copidepot, el parlamentario Humberto Lay dijo que el informe ya fue trasladado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y confió en que lo más pronto posible se pronuncie al respecto. He leído la resolución de la Fiscalía y lo que encuentro es que el fiscal asume desde un comienzo, califica, como él dice, preliminarmente lo que había hecho el congresista como patrocinio ilegal o negociación incompatible.
y hace la investigación en base a esos dos supuestos. Sin embargo, la comisión lo que encontró fue falsedad genérica, ¿no? O sea, porque el congresista nunca hizo un trato directo con el Estado que podría entonces configurarse como los otros delitos. Por otro lado, sobre el pedido para que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, asista al Congreso a explicar sobre su resolución respecto del legislador Gagó, Mauricio Mulder dijo que si bien no tiene la obligación de rendir cuentas, sí puede colaborar con el Parlamento a través de una invitación en la Comisión de Justicia para informar sobre su sector. Es verdad que sus resoluciones, o sea, él no tiene que rendir cuenta de sus resoluciones, como los parlamentarios no rinden cuenta de sus votos, pero tratándose de resoluciones que tienen que ver con parlamentarios, yo creo que el fiscal de la Nación tiene el deber de colaborar con el Congreso, porque se trata de temas que aluden al Parlamento. Y tarde o temprano va a tener que venir por cualquier otro tema y se le formularán las preguntas y él tendrá que responder, porque a mí me parece que su resolución es una resolución completamente contradictoria. Sobre esto coincidió el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien advirtió que sería improcedente invitar al fiscal de la Nación cada vez que emita una resolución. Acá hay dos cosas que hay que aclarar. En primer lugar, el fiscal tiene que venir cuantas veces sea necesario al Congreso y dar sus informes o sus versiones sobre temas vinculados a su función. Sin embargo, creo que no puede ni debe ser invitado para que explique un fallo determinado, una resolución determinada, una decisión discrecional de él que está ajustada a derecho y a su conciencia. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Al volver, Congreso de la República inició actividades conmemorativas por los 192 años de su creación con el conversatorio Rol del Periodismo en Democracia y la labor del cronista parlamentario. Le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. En el marco de las celebraciones por el 192 aniversario de creación del Congreso de la República, se realizó el conversatorio Los medios de comunicación y el rol del cronista parlamentario, que fue inaugurado por el vicepresidente del Parlamento Nacional, Norman Lewis, y que contó con la participación de destacados periodistas. Veamos la nota. En el evento, el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Norman Lewis, destacó la plena defensa de la democracia, para lo cual dijo la institucionalidad es el alma de ella, destacando por ello el papel de la prensa y su rol de acercamiento entre la ciudadanía y el Congreso. Entendemos que la labor del periodista es importante y más aún en esta labor, que creo que es diferenciada con relación a las demás, porque el cronista parlamentario probablemente tenga que tener la curiosidad de conocer aspectos como, por ejemplo, Constitución del Perú, reglamento del Congreso, procedimientos parlamentarios, práctica parlamentaria, que hace que en su permanente trabajo diario tenga la posibilidad de recabar información con la objetividad del caso, trasladar a la ciudadanía y poner en conocimiento qué se hace en un Congreso, cómo trabajamos el Congreso, qué desarrollamos al interior del Congreso y otros temas que probablemente nos enlacen con la ciudadanía en actividades necesariamente personales, probablemente de los congresistas. Y creo que en ese sentido la idea de este conversatorio es fortalecer esa relación. El conversatorio realizado en el Parlamento Nacional convocó a destacados periodistas como el español Luis Sanz, redactor jefe nacional de la agencia EFE, quien en su ponencia magistral se refirió a la importancia de la transparencia en los poderes del Estado, así como la responsabilidad de los periodistas en saber diferenciar la información del espectáculo. Hemos mezclado la opinión con la información y con el entretenimiento de una manera que el cóctel que le estamos sirviendo a la gente, si a eso le añades la manera, la técnica en la que les está llegando, a través de las redes sociales, un tuit que dice una cosa, otro que dice la contraria, que tiene presunción de veracidad porque no lo han mandado los corruptos de los medios de comunicación mayoritarios que estamos todos al servicio del poder, el jaleo que le estamos haciendo en la cabeza a la gente es espectacular. Y yo no creo que sea una cosa casual. Yo creo que a alguien le está interesando este estado de las cosas. El reconocido periodista Alberto Cuquí resaltó la pluralidad periodística que se desarrolla en algunos medios del Estado y la libertad de prensa que hoy existe en nuestro país.
El Congreso es una fuente de producción cotidiana de información y muy valiosa. Y como yo soy un defensor de la institucionalidad, siempre estoy, y lo demuestro día a día, porque si alguien me puede demostrar hoy que en Radio Nacional antes existió la pluralidad que hoy existe, y yo renuncio a Radio Nacional inmediato. Hoy en Radio Nacional y en TV Perú existe pluralidad. Hablan fujimoristas, apristas, nacionalistas, hablan todos. También participaron del panel de periodistas Milagros Leiva, quien tras recordar algunos casos de corrupción y la falta de interés que se dio en unos como el de Ancash, exhortó también a una mayor transparencia en el Estado. De igual manera, pidió a los asesores de prensa a tender puentes con los parlamentarios a fin de contribuir a una comunicación fluida. Los asesores parlamentarios me parecen muros que no entienden la labor del periodista. Me parece que son murallas que no entienden que nosotros lo único que hacemos es tender puentes entre la sociedad y los políticos y los congresistas, que son los que hacen las leyes, que son los que deben de fiscalizar. Antonio Gamborda Ledesma, docente universitario, relató su experiencia como cronista parlamentario en los años 80, su paso por medios de prensa en los Estados Unidos relacionándolo con el Perú. Opinó que solo en un régimen democrático se puede hacer un buen periodismo y que la formación de un periodista o la de un congresista está relacionado directamente con la educación que se recibe. Dicho conversatorio dirigido a los cronistas parlamentarios fue el primero de una serie de actividades que se realizan en el Congreso con ocasión de celebrarse el 192 aniversario. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y en otras noticias, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, expuso las políticas implementadas y objetivos pendientes de su sector ante la comisión respectiva. Anunció que al 2015 se crearán 4 fiscalías especializadas para la lucha contra la trata de personas en convenio con el Ministerio Público. Madre de Dios, Lima y Loreto serán las primeras ciudades que contarán con fiscalías especializadas para casos de trata de personas. Así lo informó la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, durante su presentación en el Congreso y la Comisión del Sector. Se ha logrado que se vayan a implementar 4 fiscalías especializadas en trata por primera vez en nuestro país. 2 en Lima, 1 en Loreto y 1 en Madre de Dios, ya con un presupuesto asignado de 2.234.000 soles. La ministra dijo que su gestión tiene como meta preparar un proyecto de ley para recuperar el control de las casas refugio, tras conocerse que un gran número de mujeres y niños víctimas de violencia familiar no cuentan con albergues. Incluso la congresista María Luisa Cuculiza se ofreció a elaborar la iniciativa legislativa. Estamos revisando esa normativa, ya hay un equipo en el ministerio dedicado a eso, cómo es que corregimos esa decisión que finalmente puede haber sido con una buena intención, pero que en efecto, a través de los años, nosotros nos damos cuenta que no es la correcta. Carmen, ¿no se puede presentar un proyecto de ley para esto? Yo te lo hago. Yo te lo hago. Ya, gracias. Otro de los anuncios de Omonte fue la repartición de un kit que involucra transporte como otros servicios, como paneles de energía solar y seguridad alimentaria, como parte del programa para la integración y mejora de la calidad de vida de comunidades nativas. Panel solar, radio, transmisión, kits de piscicultura, de crianza de animales menores, biblioteca comunal y otros servicios más que los vamos a llevar en paquete para cada uno de nuestros centros poblados que tengan como mínimo 50 familias en nuestra Amazonía. En otro momento, la ministra de la Mujer informó que el presupuesto para su sector se incrementó cerca del 6% respecto a años anteriores y que tuvo una ejecución del 94%, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores se presentó el Superintendente Nacional de Migraciones, quien señaló que el Perú requiere contar con una nueva ley de extranjería que coadyuve al mantenimiento del orden público y seguridad nacional. Tenemos el informe. La actual ley de extranjería data de 1991 y no fue reglamentada, por lo que es necesario que la Superintendencia Nacional de Migraciones requiera de una norma que resuelva los problemas del migrante, afirmó el titular de ese organismo, Edwin Palomino Vega, quien señaló que ha presentado una propuesta que promueve no criminalizar la situación irregular migratoria y observar el principio de reciprocidad. Nosotros queremos
tener una ley que resuelva los problemas realmente del extranjero, del migrante, y también que resuelva los problemas de los peruanos que pretenden salir al extranjero. Teniendo esas normas, y tenga la convicción, por su intermedio, toda esta comisión, que Migraciones va a superar y va a resolver la problemática actual. Sin embargo, los lineamientos de la gestión de Palomino Vega no cubrieron las expectativas de los parlamentarios. Las legisladoras Luz Salgado y Marisol Perestello atribuyeron esta situación al poco tiempo que tiene Palomino en el cargo, por lo que le pidieron que las preguntas que le fueron formuladas en la sesión las responda por escrito. Usted va a tener que rodearse de asesores y de personas honestas, porque también se tiene información de gente que le gusta hacer esta clase de favores, para poder solucionar los cientos y miles de problemas que tiene en esa institución. Sí, Presidenta, con todo respeto, ha sido informada que el nuevo superintendente tiene 40 días en el cargo y créame que solo por eso no voy a hacer más preguntas ni voy a decir mi opinión sobre su presentación. Comprendo que tiene 40 días. Espero que dentro de 2 meses esté a la altura de la demanda del puesto que tiene ahora. Sin duda hoy no ha sido ese el caso. Por lo que le pediría, Presidenta, que al hacerle llegar el audio, él pudiera revisarlo, reunirse con todos y absolver cada una de las preguntas para, en función de eso, poder ayudarlo. Previamente, la comisión acordó solicitar por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores explique por qué el cambio del embajador de Perú en Rusia, y al Ministerio de Educación que informe respecto a la educación que reciben los niños que viven en la zona de frontera. Finalmente, el grupo de trabajo aprobó un proyecto de resolución legislativa relacionado a un convenio de asistencia judicial en materia penal entre los gobiernos de Perú y de la República Francesa, suscrito el 15 de noviembre de 2012 en París, Francia. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Educación recibió los aportes de la viceministra de Producción, Sandra Doig Díaz, y representantes del Consejo Nacional de Educación, así como de la presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, respecto al proyecto de la nueva Ley de Institutos Superiores de Educación. Tenemos la nota. Con los aportes de la viceministra de la Producción, Sandra Doig Díaz, quien destacó la importancia de los institutos técnicos y tecnológicos en el ámbito educacional del país, se inició el debate de lo que será el proyecto de la nueva Ley de Institutos Superiores en la Comisión de Educación del Congreso. La revalorización de la formación técnica va a pasar también por conocerse mucho mejor cuánto gana un técnico y cuál es la demanda por técnicos que existe hoy en el país. Entonces, el Observatorio de Educación y Empleo es un instrumento que va a ayudar porque se plantea no solamente presentar la demanda, sino la oferta e incluso a través de las planillas electrónicas hoy ya se va a tener la información de cuánto gana un profesional formado en cuál universidad o en cuál centro técnico o dependiendo de su grado de formación. Por su parte, los representantes del Consejo Nacional de Educación, Ricardo Cuenca y Mario Rivera, se comprometieron a trabajar con la comisión para elaborar el predictamen del proyecto de la nueva Ley de Institutos Superiores. Indicaron que analizarán los 3 proyectos presentados por parlamentarios de diferentes bancadas y esperarán la propuesta legal que remitirá el Poder Ejecutivo. Reafirmar que en los siguientes meses acompañar al Congreso en lo que el Consejo Nacional podría hacer para colaborar con todos ustedes en la comisión y ofrecerles los insumos que necesiten para poder legislar sobre el tema. La presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, Peregrina Morgan Lora, también participó en la sesión y de esta forma se inició el debate del proyecto de ley sobre institutos técnicos, tecnológicos y de formación artística, que involucra a más de 1.800 centros públicos y privados que imparten instrucción a nivel nacional. Sí debe haber una interrelación directa entre el sector productivo con el sector educativo y en esencial el sector de producción, que debe orientar de alguna manera, y eso no es una intervención fundamental, sino de alguna manera la oferta, ¿no? De otro lado, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte acordó sesionar en Amazonas el próximo 10 de octubre. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso.
Al volver, Comisión de Cultura viajó a la ciudad de Arequipa para constatar informaciones respecto de que podría perder condición de patrimonio cultural de la humanidad. Volvemos con los detalles. Continuamos con más información parlamentaria. Arequipa podría perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento, Alejandro Aguinaga, viajó a la región para realizar las indagaciones pertinentes a fin de determinar la veracidad de los hechos. Tenemos el informe. El motivo sería la construcción del puente Chilina, obra que se ejecuta sobre el río Chili y al parecer en una zona de amortiguación del centro histórico de la ciudad. Un informe elaborado por la UNESCO refiere que no se presentaron a tiempo los estudios de impacto ambiental de la obra y que estos debieron hacerse antes de iniciarse el proyecto, que ya tiene 3 años en ejecución. Vamos a reunirnos, solicitar una cita con la representante de UNESCO para ver la real situación en que se encuentra todo ello y también motivar a nuestro embajador en París en la UNESCO, al embajador Rodríguez Cuadros, para que se informe de todo ello y poder darle una solución a las autoridades locales. Fue durante la primera audiencia descentralizada que realizó la Comisión de Cultura en Arequipa, en la que el legislador también refirió que el objetivo de su presencia es lograr que el sector disponga de mayores recursos para un mejor trabajo. El presupuesto más bajo lo tiene el sector cultura, con el 0.26, dentro de un presupuesto nacional que históricamente es el más grande de toda la vida republicana del país. 130.000 millones de soles es el presupuesto nacional para el próximo año, y de los cuales 0.26 es para el sector cultura. Pero la UNESCO no solo habría manifestado su preocupación por el puente Chilina, sino también porque la ciudad no cuenta con planes de desarrollo específicos que defiendan los monumentos y la zona paisajística, sostuvo Paola Carpio Pérez, encargada de la alcaldía provincial, quien responsabilizó al gobierno regional por el impasse suscitado con la UNESCO. También se mostró interesada en el método de transporte para Arequipa, así como en lograr que el centro histórico de esa ciudad se convierta en un sector solo peatonal. Consideramos que es irresponsable por parte de la región poner en juego nuestro título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, no entregando este documento tan importante como es el estudio de impacto ambiental. En tanto, próximo año Arequipa será sede del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, evento en el que participarán 250 ciudades de todo el planeta. Y no quisiéramos que tengamos un congreso a mediano pelo, quisiéramos tener un gran congreso, quisiéramos que sea el Congreso Mundial, y tenemos necesariamente el apoyo de la Comisión de Cultura para que este congreso sea realmente el éxito que todos queremos. Por su parte, Julia Barrera Bustinza, directora regional de Cultura, sostuvo que no existe ningún riesgo de que Arequipa pierda su condición de ciudad patrimonio mundial. Reconoció que los estudios de impacto ambiental se hicieron con cierto retraso, pero dijo que ya fueron entregados y que todas las observaciones fueron levantadas. Dentro de la medida de las posibilidades y de las obras sin consultas que ya se habían realizado, esos estudios de impacto ambiental se han presentado a la Municipalidad Provincial de Arequipa y asimismo nos los han hecho llegar en la semana pasada de los tramos que faltaban, ¿no? Había en un principio solo el estudio de impacto ambiental del tramo 4, que es el correspondiente al puente Chilina. Luis Ardón Canepa, representante del Arzobispado de Arequipa, dijo que su institución advirtió al gobierno regional sobre la inviabilidad de la construcción del puente chilino en esa zona, mientras que Enrique Angulo, presidente de la Asociación de Historiadores de Arequipa, pidió a las autoridades hacer un mea culpa por no haber sabido sembrar en la población lo que significa identidad y patrimonio. Todo depende básicamente en que el ciudadano esté informado de lo que implica ser patrimonio. El aspecto educativo se ha mencionado tangencialmente, no solo es un curso, sino más bien es una sensibilización en forma global. Así como hay dinero para entregar volantes en las campañas políticas, que haya para que todos los días nos recuerden lo que hacemos. El evento se desarrolló en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa y participaron representantes de la cultura arequipeña y de las universidades de la localidad. Cabe señalar que cuando la UNESCO registró a Arequipa hace 14 años como Patrimonio Mundial, no solo la reconoció por la calidad de su arquitectura colonial, sino también por su campiña. Una luz de alerta se ha prendido en Arequipa.
la UNESCO habría cuestionado la construcción del puente Chilina y la destrucción de su campiña. Esto pondría en riesgo su condición de patrimonio cultural de la humanidad que ostenta desde el año 2000. Este y otros temas fueron analizados en la primera audiencia pública descentralizada que realizó la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Parlamento Nacional. Desde la ciudad blanca de Arequipa, cuna del insigne patriota Mariano Melgar, con la cámara de Juan Román, informó para la Central de Noticias del Canal del Congreso, Vilma Mondragón. Ante la preocupación por el bajo nivel de pesca en el litoral peruano, que llega solo al 5%, la Comisión de Producción acordó convocar al ministro del sector, Piero Gessi, para que exponga la situación que generaría al país una pérdida de 380 millones de dólares. Fue luego de una reunión con los directivos del Instituto del Mar del Perú en dichas instalaciones. Veamos. Con la finalidad de arribar a una propuesta que contribuya al crecimiento económico y revertir la baja cuota de pesca, en especial de la anchoveta, la Comisión de Producción inició un programa de reuniones con los entes involucrados al sector pesquero. Héctor Becerril, presidente de dicha comisión, señaló que el sector pesquero contribuye al crecimiento bruto interno y en el mismo sentido se expresó el congresista Luis Iberico. Tendría que decirnos es qué va a proponer para salir del problema en que estamos. Si es legal, el Congreso tiene la disponibilidad de modificar las leyes si es que así tiene que ser, y si es un tema técnico también hay que consensuar para mejorar, pero en forma, digamos, consensuada con todos los actores de esta tan importante sector. Una pérdida de aproximadamente 380 millones de dólares, es decir, 20% del déficit comercial del Perú en esta época, justo en esta época de la crisis global y todo esto. Esta no fue precisamente una medida contracíclica, sino procíclica, ¿no? Nos tiró abajo, en cierta forma, la pesca de anchoveta. En ese sentido, en el marco de su función de representación, la comisión visitó las instalaciones de IMARPE en el Callao, donde se reunieron con sus directivos, quienes expusieron el nivel de la captura de algunas especies como la anchoveta y a su vez dijeron que la pesca está pasando por una situación complicada que debería resolverse para bien de todos. Era posible al inicio del evento, este evento de calentamiento, en que hubiera existido una transferencia del sector norte centro hacia el sector sur. Y se manifestó esto en una mayor captura, ¿no? Mayor captura por unidad de esfuerzo, inclusive en la zona sur, en la parte norte de la zona sur. Y eso permitió que algunas embarcaciones tuvieran excelentes capturas. Este incremento del nivel del mar viene con oleajes anómalos a veces, fuerte intensidad, que también limitan un poco la actividad extractiva en el mar. Las embarcaciones, hay anuncios de la Dirección de Hidrografía y Navegación que sacan alertas para impedir que las embarcaciones salgan, porque las condiciones en 2 o 3 días van a ser complicadas, difíciles, y que hay un riesgo por la seguridad de los pescadores y de las mismas embarcaciones. Luego, acompañado de los directivos de IMARPE, el presidente de la Comisión de Producción recorrió las instalaciones donde se vienen realizando investigaciones y en algunos casos la reproducción de algunas especies. IMARPE juega un rol fundamental en la sostenibilidad de la pesca, dándonos los datos precisos, y el día de hoy nos vamos bastante contentos, agradecidos por la apertura que nos han dado y con el compromiso de seguir trabajando en forma conjunta. Becerril anunció que para la próxima semana serán convocados los directivos y funcionarios de la Sociedad Nacional de Pesquería, así como a los gremios principales de la pesca industrial y artesanal, para tomar acciones de común acuerdo y consenso a fin de contribuir al desarrollo económico, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Descable. Será hasta una próxima oportunidad.